Bienvenidos a este episodio en el que vamos a explicar la proposición número 24 del libro primero de los elementos. La proposición nos dice que si dos triángulos tienen dos lados del uno iguales respectivamente a dos lados del otro, pero uno tiene el ángulo comprendido por las rectas iguales mayor que el otro, también tendrá la base mayor que la otra. Supongamos que tenemos un triángulo BAC en la izquierda y un triángulo EDF en la derecha, y que el lado AB de uno es igual al lado DE del otro y el lado AC de uno es igual al lado DF del otro. Además, supongamos que el ángulo BAC, comprendido por los lados iguales en el triángulo de la izquierda, es mayor que el ángulo EDF, comprendido por los lados iguales en el triángulo de la derecha. Euclides nos dice que si ese es el caso, la base del triángulo de la izquierda, que será el lado BC, será mayor que la base del triángulo de la derecha, que será el lado EF. Para demostrarlo, Euclides nos pide que, en primer lugar, por la proposición 1.23, traslademos el ángulo BAC al triángulo de la derecha y determinemos un lado de G que sea igual al lado de F. Además, nos pide que determinemos las rectas GE y GF. Entonces, nos quedará determinado el triángulo BAC, que era el triángulo original de la izquierda, y un nuevo triángulo en la derecha, que será el triángulo EDG. En ese triángulo sabemos que hay un lado AB que es igual al lado DE, que hay un lado AC que es igual al lado DG, y que hay un ángulo BAC que es igual al ángulo EDG. Por la proposición 1.4 sabremos entonces que las bases respectivas de esos dos triángulos serán iguales y por lo tanto CB será igual a EG. Además, por construcción sabemos por supuesto que DF es igual a DG y queda de esa manera constituido un triángulo DGF que será isósceles. Entonces, por la proposición 1.5 sabremos que el ángulo DFG es igual al ángulo DGF. Por construcción sabemos también que el ángulo DGF es mayor que el ángulo EGF. Y por esta igualdad anterior, entonces también sabremos que el ángulo DFG es mayor que el ángulo EGF. Nuevamente, también por construcción, sabemos que el ángulo EFG es mayor que el ángulo DFG. Entonces, por esta desigualdad y esta desigualdad, sabremos que el ángulo EFG es mayor que el ángulo EGF. De esa manera ha quedado constituido un triángulo EGF en el cual uno de sus ángulos interiores, que es el ángulo EFG, es mayor que otro de sus ángulos interiores, que es el ángulo EGF. Por la proposición 1.19 sabemos que en un triángulo el ángulo mayor subtiende al lado mayor. Por lo tanto, el lado EG que subtiende al ángulo EFG será mayor que el lado EF que subtiende al ángulo EGF. Pero sabemos que el lado EG es igual al lado CB. Por lo tanto, concluimos que el lado CB es mayor que el lado EF. Y eso es lo que necesitábamos demostrar.